Muchas veces tropezamos porque queremos que todo funcione a nuestro modo. Exigimos que los demás piensen como nosotros, hablen como nosotros, decidan como nosotros. Entonces, el centro de la vida deja de ser Dios y pasa a ser un yo lleno de límites. La humildad nos devuelve al orden verdadero. Solo Dios es el centro y nosotros somos los que aprendemos a amar y a servir. Hermanos y hermanas queridos, en el corazón de una gruta excavada en la montaña, donde tantas generaciones han arrodillado su alma bajo el amparo del Arcángel San Miguel, nuestro corazón es invitado a tocar el misterio de la humildad. En lo hondo de ese silencio se revela una verdad que parece sencilla y, sin embargo, decide toda la existencia. Solo Dios es Dios. La humildad no es encogerse por complejo, ni es timidez que renuncia a la responsabilidad. La humildad es la luz que nos deja ver nuestra condición de criaturas amadas. Mientras Dios es el creador, la fuente de la verdad, del bien y de la belleza. El primer paso de toda batalla espiritual es reconocer quién es el Señor y quién es el administrador. La tradición de la iglesia cuenta que hubo un ángel radiante llamado Lucifer, y es decir, portador de luz. Su belleza y su sutileza bastaban para embelezar y confundir. Pero en el fuego de su soberbia quiso ponerse a la altura de Dios. El Arcángel Miguel, con aquel grito que atraviesa los siglos, quien como Dios se situó del lado de la verdad y arrojó de lo alto a la cohorte rebelde. Desde el principio, la punta de lanza de la soberbia es el impulso de decidir por cuenta propia lo que es bien y lo que es mal. La serpiente antigua susurró a los hombres: coman y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Desde entonces se abrió una grieta en el alma humana, la grieta de quien no quiere escuchar, no quiere aprender, no quiere doblar la rodilla ante aquel que es la verdad. Si miramos la vida de cerca, esa huella permanece. El hombre de nuestra época se fatiga ante la voz de la conciencia. Le inquietan las enseñanzas acerca de la vida, del cuerpo, del amor, de la piedad, del culto. A veces se invocan 1000 razones para esquivar la corrección. Se responsabiliza a un dolor sufrido. Se señalan debilidades de hijos de la iglesia. O se aprovechan contradicciones humanas para rebajar la fuerza del llamado a la conversión. Pero más hondo aún, hay un hilo que nos ata. No queremos que alguien nos diga que lo que hacemos está mal. Queremos autodeterminarnos, autodefinirnos, autoimponernos nuestra ley. Entonces la voz de Dios que nos alcanza por medio de un sacerdote de la iglesia o incluso a través de signos razonables de la creación es acallada como si fuera un fastidio. Se mata al mensajero para no oír el mensaje. Sin embargo, si nos serenamos, la razón puede ser una compañera humilde que nos conduce a la fuente, porque la creación tiene un orden. El latido del corazón
el primer aliento de un niño en el seno materno, la dignidad inviolable de la vida desde el primer instante, el prodigio de que Dios elija signos visibles para comunicarnos su gracia. Todo ello nos invita a detenernos y escuchar. La humildad nos abre los ojos para reconocer realidades que exceden nuestros cálculos. La humildad no aplasta la razón, más bien la coloca en su sitio, cooperando con la fe, y ambas se inclinan juntas ante el misterio. Hermanos y hermanas, muchos se alejan del altar no porque hayan demostrado que Dios no existe, sino porque su corazón se cansa de la exigencia de la conversión. Convertirse hiere costumbres, pasiones, prejuicios, intereses. Por eso, en vez de permitir que la palabra toque la herida, preferimos taponar los oídos. No es que un suceso doloroso haya derrumbado la fe, pues todavía quedan incontables días de paz en los que olvidamos dar gracias. No es que los pecados de miembros de la iglesia hayan anulado el Evangelio, porque es Cristo quien derramó su sangre, no un pecador cualquiera. En el fondo, lo que duele es la voz de la conciencia. Eso no está bien. Y para calmar esa incomodidad, recogemos excusas, edificamos murallas de argumentos, con tal de preservar el poder absoluto de decidir por nosotros mismos. ¿Cómo salir de ese círculo vicioso? La humildad comienza cuando nos atrevemos a proclamar con inteligencia y con corazón: yo no soy Dios. Esta confesión no humilla la dignidad, nos libera del peso imposible de ser dueños absolutos de nuestra vida. Cuando acepto que soy criatura, puedo respirar aliviado. Hay un sabio infinito que guía mis pasos. La humildad nos devuelve a la infancia espiritual. Saber preguntar, obedecer, confiar. Nos permite estar ante la ley de Dios como un hijo delante de la mano del Padre que lo moldea, y no como un enemigo ante un tribunal. Desde ahí se abre un camino ante enseñanzas de la iglesia que aún no comprendo. En vez de rechazarlas de inmediato, puedo pedir luz, estudiar con rectitud y mientras tanto obedecer en la fe ante voces que me llaman a volver. En vez de taparme los oídos con ira, dejo que la palabra se filtre en el corazón como agua que empapa la tierra reseca. Ante los signos de la gracia, en vez de burlarme, me inclino y doy gracias. Y frente a la tentación de definir el bien y el mal a mi antojo, me repito el lema del arcángel: ¿quién como Dios? Hermanos y hermanas queridos, en la gruta resuena todavía el eco de ese grito de victoria y nos invita a la conversión. Pidamos la gracia de la humildad para dejar que Dios sea Dios, para concederle la última palabra en nuestras decisiones morales, en el amor y en el culto. Pidamos la humildad para no matar al mensajero, sino abrir el corazón al mensaje. Pidamos la humildad para que la razón y la fe se arrodillen juntas frente al misterio y para que el corazón deje de cansarse ante las exigencias de la verdad. Entonces descubriremos que aquello que temíamos escuchar la voz del Señor es en realidad fuente de paz, porque solo Dios es Dios y en sus brazos somos libres. Hermanos y hermanas queridos, para seguir avanzando por el camino de la humildad,
nuestro corazón ha de aprender una confesión que libera. Yo no soy Dios. Esta sola frase abre paso a la paz interior y cura las grietas en la familia, en el trabajo y en la comunidad. Muchas veces tropezamos porque queremos que todo funcione a nuestro modo. Exigimos que los demás piensen como nosotros, hablen como nosotros, decidan como nosotros. Entonces, el centro de la vida deja de ser Dios y pasa a ser un yo lleno de límites. La humildad nos devuelve al orden verdadero. Solo Dios es el centro y nosotros somos los que aprendemos a amar y a servir. No pocas veces nos autoengañamos con pretextos que suenan muy razonables. Aún no lo entiendo, por eso no lo hago. O esto no va con los tiempos. O si tal o cual persona también peca, ¿por qué debería escuchar? Pero si mantenemos un corazón sincero, reconoceremos que lo que nos incomoda no es no entender, sino no querer aceptar una corrección que toca hábitos y pasiones. La humildad nos enseña a abrir el oído, a dejar que la palabra de Dios pode como espada de doble filo, no para herirnos, sino para curar lo que ya está carcomido. Entonces, en vez de escondernos tras escudos de justificación, aprendemos a inclinarnos ante la luz y decir: Muéstrame, Señor, tu camino. La humildad entra también en la vida familiar mediante gestos pequeñísimos, pero firmes, en la mesa, en las conversaciones, en las decisiones que afectan el futuro de los hijos. Somos llamados a escucharnos como una gracia. Escuchar no es ceder a regañadientes, sino reconocer que el otro también es imagen de Dios y tiene un bien para ofrecer. En la esposa, en el esposo, en los padres y en los hijos. La humildad nos convierte en personas capaces de preguntar: ¿qué piensa? ¿Tú cómo lo ves? ¿He pasado por alto algo? Así, la autoridad en la familia deja de ser imposición para volverse servicio. Y la obediencia deja de ser sometimiento para convertirse en una forma de amar. Tal vez una imagen muy cotidiana nos ayude a recordarlo. Cada mañana, antes de arreglarte, ponte frente al espejo y dile en voz alta a ti mismo: yo no soy Dios. Esta frase, que puede parecer graciosa, tiene la fuerza de un exorcismo espiritual. Nos arranca de la ilusión de que todos deben girar alrededor de nuestros gustos. Nos rescata del silencio helado con que solemos castigar a los nuestros cuando no hacen lo que queremos. Nos devuelve a la verdad. Solo Dios merece ser el centro. Nosotros estamos llamados a amar, a perdonar, a edificar, no a dominar. Hermanos y hermanas, muchos hogares no se rompen por grandes tragedias, sino por un hábito pequeño repetido una y otra vez. Tener la razón a cualquier precio, ganar todas las discusiones, buscar siempre el elogio y esquivar toda corrección. Detrás de ese hábito late un corazón que aún no ha aprendido la lección de la humildad. Cuando
exigimos que los demás se rindan a nuestra visión, nos sentamos en un trono, pero ese trono está demasiado alto para una criatura frágil. La humildad nos enseña a ceder un paso para que la casa avance dos. Nos enseña a pedir perdón primero, aunque solo nos hayamos equivocado en una parte. Nos enseña a aceptar que a veces malentendemos, nos calentamos, juzgamos apresurados, y justamente en esos descensos el amor se salva, la familia se recompone y la confianza vuelve a brotar. Ahora bien, humildad no significa falta de principios. Bajo un mismo techo hace falta una última palabra que salvaguarde el orden y el rumbo. Pero esa palabra pesa de verdad solo cuando se acompaña de sabiduría y de capacidad de escuchar. Un padre, una madre o un responsable en la comunidad, si no escuchan, terminan hablándose a sí mismos y asfixiando a quienes aman. Cuando ponemos a Dios por encima de todo en la familia y en el trabajo, la norma se vuelve vala protectora, no cadena, y la autoridad un puente entre los corazones, no un muro que separa. La humildad también nos ayuda a vencer la tentación de confundir emociones con verdad. Hay días de cansancio y ganas de soltarlo todo, días de irritación y ganas de atacar, días en que sentimos que todos se equivocan menos nosotros. Entonces conviene detenernos, guardar un poco de silencio y dejar que la palabra nos recuerde que la verdad no depende de nuestro estado de ánimo. La humildad nos devuelve a un ritmo espiritual sano. Orar antes de hablar, escuchar antes de juzgar, buscar la voluntad de Dios antes de afirmarnos en la propia. Así la ira se enfría, la palabra se suaviza y la razón se ilumina para ver el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar. Nada de esto se logra solo con fuerzas humanas. La humildad es gracia. Podemos comenzar con pasos muy pequeños. Dedicar cada día unos minutos de silencio ante el Señor. Examinarnos con honestidad. Pedir perdón apenas nos hayamos excedido y practicar pequeñas renuncias a la manía de exigir. Cuando ejercitamos estos gestos mínimos, Dios hace lo grande. Cambia nuestro modo de mirar, nos enseña a gozar poniendo a Él en el primer lugar y poco a poco convierte nuestra casa en un lugar donde Él es amado. Por último, la humildad es una forma de libertad. Cuando ya no necesitamos demostrar que somos el centro, quedamos libres para amar sin cálculo, servir sin soberbia y acoger sin permisividad. Desatados del yo frágil, podemos abrir el corazón para recibir al otro como un don y la ley de Dios como un camino hacia la alegría. Entonces el hogar sana, la comunidad se une y cada uno de nosotros se vuelve instrumento de paz en un mundo cansado de tanta soberbia. Hermanos y hermanas queridos, el punto decisivo de la humildad es atreverse a dar el paso, a comenzar, a aceptar que podemos tropezar, pero no se nos permite quedarnos inmóviles. El fracaso más pesado no es caer, sino no intentarlo.
Muchas almas se han atado a sí mismas con un pretexto que parece sabio. ¿Para qué confesarme si volveré a caer? Si pensáramos así, también podríamos decir, ¿para qué comer si mañana volveré a tener hambre? ¿Para qué lavar la ropa si se volverá a ensuciar? Ese razonamiento suena gracioso, pero más de una vez nos encierra en el miedo. La humildad nos recuerda que Jesús nos pide perdonar 70 veces 7. Si nos invita a ser así de generosos entre nosotros, ¿cuánto más será Él generoso con nosotros en el sacramento de la reconciliación? Entonces, ¿por qué temer acercarnos a su misericordia? A veces el miedo al fracaso se disfraza de prudencia. Decimos, soy demasiado débil, seguramente saldrá mal. Pero la gracia no es para los fuertes por mérito propio. Al contrario, la gracia elige vasijas de barro para manifestar el poder de Dios. San Pablo suplicó que el Señor apartara aquella espina en la carne y escuchó: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Luego confesó que llevaba este tesoro en vasijas de barro, para que quien viera los frutos supiera que son de Dios y no obra humana. La humildad consiste en aceptar nuestra vasija frágil, entregarla al Señor y dejar que Él la llene. Yo estuve una vez ante el umbral de una elección que cambió por completo el rumbo de mi vida. En aquel entonces, todo parecía empujarme a quedarme. Trabajos en pleno auge, puertas abiertas, elogios, un ingreso abundante, muchos seres queridos, incluso pastores venerables, me preguntaban: ¿por qué meterte en un camino tan arriesgado? Entendía el peso de la pregunta, pero delante del rostro de la Virgen María no pude decir que no. Su hijo no se negó en las bodas de Caná, mucho menos yo, que soy tan pequeño. Le dije a Jesús que no era digno, que buscara a alguien mejor. En el silencio percibí una invitación: si no puedo pedirte a ti que arriesgues el fracaso por mí, ¿a quién se lo voy a pedir? La humildad me hizo comprender que justamente por ser débil debía caminar con Él. Desde ese momento los riesgos no desaparecieron, pero la paz creció, porque supe que no caminaba solo. Hermanos y hermanas, el miedo al fracaso detiene a muchos ante su vocación. Unos temen consagrarse, otros temen el matrimonio, otros temen acoger hijos, otros temen servir en la parroquia o en la sociedad. Ese mismo miedo nos hace postergar disciplinas espirituales sencillas. Asistir a una escuela de agradecimiento, compartir la fe, orar en familia o algo tan simple como volver al confesionario. Nos decimos: estoy muy ocupado. Sin embargo, no cuesta ver que aún así encontramos horas para cosas de poco fruto. La humildad nos enseña a llamar a las cosas por su nombre. No estamos tan ocupados como para no poder amar. Solo hace falta, con humildad, reordenar el ritmo de vida, poner a Dios en el primer lugar, y lo demás irá encontrando su sitio. Algunos temen al ridículo, y si empiezo y no puedo terminar,
Si contamos solo con nuestras fuerzas, el miedo resulta lógico, pero la fe nos recuerda invitar a la gracia a entrar. Antes de levantar una torre, hay que calcular, orar, consultar a personas sabias, preparar los medios. Eso es responsabilidad, pero una vez preparados, hay que poner el pie fuera de la barca. El agua se volvió firme bajo los pies de Pedro cuando miró al Señor. Si se dejó arrastrar por el viento y las olas, comenzó a hundirse. Pero cuando clamó, el Señor lo tomó de la mano. La humildad sabe clamar, sabe tomar la mano de Cristo, sabe levantarse empapada y temblorosa y seguir andando. En el camino de la santidad, la confesión es el sacramento de quienes están en marcha, no de los perfectos. Vamos para permanecer en la gracia. Esa gracia a veces perdura largamente, otras veces es breve en nuestra debilidad, pero cada regreso cura un poco más el corazón, ejercita un poco más la voluntad y ensancha un poco más la esperanza. Nadie aprende a caminar sin caerse. Dios no nos pide no caer jamás. Solo nos pide no quedarnos tirados en el suelo. La humildad también es obediencia. No obedecemos porque lo entendemos todo, sino porque confiamos en aquel que nos entiende mejor que nosotros mismos. A veces el Señor nos invita a algo pequeño que parece irrelevante. Integrarnos a un grupo de oración, abrir el corazón a un familiar que está tibio, pedir perdón a quien herimos o compartir la fe con un amigo. No digas que no solo porque no soy bueno, no tengo tiempo, temo fallar. Empieza por lo pequeño, sé fiel en lo pequeño y deja a Dios la parte más grande. Cuando Él ve nuestra pequeña generosidad, obra maravillas. Si alguien todavía se pregunta, ¿y si fracaso? Recuerde que no dar el paso es el verdadero fracaso. Fracasar mientras obedeces es una ofrenda agradable a Dios. Él se valió de la cruz que parecía fracaso para abrir la Pascua. Para quien está en Cristo, el fracaso no es un punto final, sino un punto y coma en una historia que continúa con fidelidad. Lo importante no es brillar ante los ojos del mundo, sino pertenecer enteramente al Señor en cada elección, también en las más temblorosas. Por eso, desde el corazón de la gruta donde veneramos al Arcángel San Miguel, grabemos 3 verdades sencillas y firmes. Solo Dios es Dios. Por eso acepto no entenderlo todo. Solo Dios es Dios. Por eso acepto no ser el centro. Solo Dios es Dios. Por eso acepto cumplir su voluntad. Aunque me sienta indigno y deba enfrentar riesgos, allí la humildad resplandece como un poder manso que nos libera del yo frágil y convierte nuestra vida en alabanza. Señor, danos un corazón humilde para reconocer que no somos Dios, unos ojos claros para ver tu voluntad en medio de nuestros miedos, unas manos fuertes para animarnos a comenzar y a levantarnos tras cada caída, y un alma que habite en tu gracia por el sacramento de la reconciliación. Haz que amemos a San Miguel y que siempre nos repitamos: ¿quién como Dios? Para que todo lo que hagamos empiece y termine en tu nombre.